Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jonathan Benítez Obando, soy ingeniero en electromecánica y hoy pues vamos a hablar o quiero compartirles más bien una información acerca de los microcontroladores PIC y sus tecnologías y sus nuevas tendencias que tienen ahora con la nueva plataforma MSC, que es el Code Configurator, la manera de configurar al microcontrolador de manera gráfica. Cabe recalcar también que pues en este canal pues voy a tratar de hablar acerca de los microcontroladores referente al accionamiento de elementos electromecánicos. Aquí viene un poco más acerca hacia la automatización. También quisiera hablar un poco acerca de las energías renovables, cómo es que pues, las fuentes conmutadas, electrónica de potencia prácticamente. Dentro de esas familias que existen en los PICs, pues están los de gama alta, los de gama media, los de gama baja, y pues dentro de estos dos pues podemos ver que relativamente es precio, ¿sí? Aquí en México, donde es donde yo radico, pues sí son relativamente baratos en comparación a otras familias. Y su aplicación, aquí en la familia media mejorada, que es una combinación entre los PIC 18 y los mid-range de 14 bits de instrucción, o sea, la combinación de esos dos. ¿Qué diferencia tiene esta familia de la media mejorada, que es la que vamos a estar programando de manera gráfica? Pues que tiene mayor memoria, es de rápida operación y está optimizado para que se pueda programar en C. O sea, que ahí sí tiene más memoria, RAM, etcétera. Modelos legendarios versus EMRF. Estos legendarios son los que nos enseñaron en la escuela, los cavernícolas. Estos, pues, aún se siguen usando. Hay gente que aún los ocupa. Son muy versátiles, económicos. Y vemos que dentro de esa estructura de programa que tienen los microcontroladores antiguos, los cavernícolas, pues se ve que tenían una memoria de programa hasta 14 kilobits o 8 cada instrucciones. Tiene su bus de 14 bits, tiene una CPU que soporta 35 instrucciones, soporta también interrupciones, que es muy importante a la hora de control de motores, etcétera. Todo eso voy a estar hablando acerca de cómo activar elementos electromecánicos, relay, contactores, triacs, etcétera, todo eso. Oscilador hasta 20 MHz, eso con cristal externo. También hay unos de que ya vienen con osciladores internos. Y pues podemos ver que sus puertos de salida pues es de 8 bits. Igual en la media mejorada pues podemos ver que es hasta 57 kilobytes o 32 cada instrucción. 14 bits vemos que es el mismo bus, pero el CPU pues tiene más instrucciones, interruptores soportados, con contexto salvado, así algo. 16 niveles de stack con reset de opción. También tiene mayores fusibles, configuraciones de bits. Sí es un poco más avanzado en comparación a los otros. En oscilador interno, perdón, llega hasta 32 MHz. En el otro es hasta 20 MHz. Y aquí hay una comparación entre ellos. Pues obviamente, pues sí existe pues sí existe diferencia, o sea, sí se ve que tiene mayor memoria, está mejor optimizado y podemos ver que aquí puede ser cualquier pin, puede ser los periféricos, pues. O sea, esa es una gran ventaja a la hora de aplicarlo. Arquitectura Mid-Ray Family, pues aquí como un resumen prácticamente.
Vemos que tiene sus 14, su voz de 14, tiene su ALU, entre ellos dos se puede interactuar, igual aquí, este, con una sola estructura de memoria ALU. Me brincaré todo esto. Aquí vemos la opción de reloj. La opción de reloj, pues es cómo es que está constituido, ¿no? Los antiguos versus los de ahora. Bueno, en este caso vemos una de la familia mejorada. Vemos que tiene aquí un reloj externo, un oscilador interno, donde tiene un multiplicador TPLL que llega hasta los 32 MHz. Eso ya viene incluido en el microcontrolador. Periféricos avanzados, pues tiene una memoria de datos para poder guardar. eh, Memoria de 32 kilo kW de flash memoria. No, yo sinceramente esto es pura teoría. Yo en cuanto a mi resumen es que todos estos son periféricos que se ocupan, digamos que son las prestaciones en el cual nosotros compramos un microcontrolador, porque si bien dentro de nuestros proyectos pues podemos ocupar protocolos de comunicación con puertas lógicas configurables, etcétera. Bueno, ya de tanta teoría que sinceramente a mí sí me aburre tanta teoría, aquí esa es, digamos que la teoría más aceptable para mí porque aquí vienen los registros. Cuando uno configura los registros es cuando uno ya empieza a configurar el microcontrolador. Repito, únicamente configurarlo porque aparte es programarlo. El registro es de 8 bits y podemos apreciar bien que el bit menos significativo hasta el bit más significativo, los cuales existen dos clases de registros. Registros de funciones especiales, así como registros de propósito general. Dentro de los registros existen los registros que sirven para configurar las entradas y las salidas de un microcontrolador. Ese es el primer paso que se hace cuando se va a automatizar o se va a procesar exactamente una señal y queremos pues, automatizar es especificar bien los pines del microcontrolador y checar quiénes son entradas, quiénes son salidas. En este caso, si pusiéramos, por ejemplo, un pulsador, pues por obvias razones es una entrada de señal el cual le va al microcontrolador a entrar por uno de sus pines y ya tú dices, no, pues el pin 3 lo quiero como entrada, porque va a entrar un pulsador, activas el pulsador, el microcontrolador lo detecta y ya ejecutas, ¿no? Ya aprendes el Excel es bien considerado como salida, pero pues para eso tú se lo tienes que configurar. Y podemos ver que port, cuando nosotros escribimos en el compilador port es para lectura y lat es para escritura, lo ocupamos mucho también para los LCDs. MPLAB, entorno de desarrollo oficial para desarrollo de aplicaciones con microcontroladores PIC, compatible con Windows, Linux y Mac, flexibilidad de integración de diversos compiladores para microcontroladores de 8 bits. MPLAB es el entorno nativo y XE8 es el compilador en C también nativo. CSS es lenguaje C++ o C Sharp. Muy recomendable también, pero ese tiene un costo, ese sí es particular, lo mismo que C18 y Hightech, hasta donde yo tengo información. ¿Cuál es la función de un compilador? Simplemente es traducir el lenguaje de alto nivel, lenguaje C, Basic, Python, etcétera, al lenguaje ensamblador y ya. Eso es todo. Compilador XC8, compilador ISO C90 conocido como ANSI C, soporta todos los microcontroladores PIC de 8 bits, PIC 10, PIC 12, PIC 16 y 18. Solamente esta familia que estamos viendo de 8 bits son un buen de microcontroladores, un buen para entretenerse y automatizar la plancha, la lavadora, lo que sea. Y, o sea, hay muchas cosas que entretenerse. No es precisamente como otras personas que siempre he recibido también críticas de que pues, quieren meter un ARM, quieren meter un Core i7, una Raspberry.
Siempre cuando nosotros tenemos que ver un proyecto orientado, no siempre ocupamos un microcontrolador de gama alta o un procesador tal como es. Siempre se tiene que estudiar la aplicación. Disponible para Windows, Mac, Linux, ya. Integración con MPLAB X. Ahora sí viene el plugin. El plugin no es más que una aplicación interna de MPLAB que se descarga, pero tú lo tienes que descargar y hace que el microcontrolador se configure de manera gráfica. Aquí ese es el primer paso. Las configuraciones realizadas con el MC son generalmente automáticamente en C. Una vez que tú hayas realizado toda la configuración gráfica, todo eso configurado gráficamente te lo traduce en C. Dice Microchip lanza para reemplazar las librerías PLIB. Ahí sí, no sé. Yo lo ocupo prácticamente, no sé si ese es el motivo. Mm, Ahí sí no sé qué rollo con Microchip. Pero aquí está un ejemplo. MCC es, como les digo, un plugin de este. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo es la ventana de configuración del PIC. En vez de estarlo tecleando a la antigua de tris A, tris B, pues todo se hace aquí, donde vemos el Pin Manager, el área de los pines, el área de los periféricos, el diseño, las fuentes y el encapsulado. Aquí también podemos ver qué tipo de encapsulado del microcontrolador vas a ocupar, si vas a ocupar tecnología SMD o vas a ocupar tecnología DIT, etcétera. Aquí podemos ver sus parámetros, o sea, qué es lo que contiene, ¿no? De periféricos, la ADC, lo que nos permite poder censar hasta 24 canales, cualquier pin. Estos son lo que yo explicaba, o sea, los tipos de encapsulado, QFN, los DIT, los SOIC o los SSOP, algo así. O sea, es los tipos de encapsulado, pues, pero estos tres son tecnología SMD, inclusivemente este se le considera Tiny SMD, o sea, que un diseño más pequeño, que inclusivemente ese es el que vamos a manejar, que pues es la tarjetita que aquí está, o sea, prácticamente muy pequeño, es tecnología SMD. Pues, ¿qué contiene esa tarjetita que vamos a ocupar? Pues contiene pues un programador de debugger incluido, que es otro microcontrolador que ya tiene un programa a través de un PIC18LF25K50. Ese ya viene ya viene programado, listo para que tú nada más conectes la USB y programe. Ya lo detecte así como una memoria de USB normal, como si fueras a almacenar, y pues de ahí directamente pasas el hexadecimal y se graba sin tanto rollo. Posee el PIC 16F18855. USB Dual Class, actúa como MSD y CDC. Ejecuta programa de usuario después de reset, compatible con MPLAB Express Crowd Programming. Y aquí vemos bien las características, ¿no? De la tarjeta como tal. Tiene el USB, el programador, el potenciómetro, el PIT que vamos a utilizar y vamos a programar en el entorno gráfico. Los pines, por si tú lo quieres soldar unos pines y lo quieres poner en el protoboard. Yo realmente diseñé una tarjeta en otro software en la cual le pongo sus optoacopladores más sus diodos Zener para las entradas análogas y pues sus salidas, que son salidas a relays, porque en la ingeniería electromecánica por lo regular pues, activamos en relays, o sea, ceros y unos en este caso. Aunque también podemos realizar prácticas, ahora sí digamos que con otras tarjetas, ya así de manera más cavernícola, con el ICSP, porque esta tarjeta pues no es necesario tener que soldar el ICSP, o sea, en los otros proyectos si tienes únicamente al PIC solo, sí tendrías que tener eso.
Oscilador PIC 16LF del mismo PIC. Vemos la estructura del oscilador. Cuando nosotros vayamos a configurar, pues aquí vemos el oscilador externo, el secundario, el oscilador interno. Dentro del Code Configurator, pues ahí es donde configuramos, ¿no? Si queremos un oscilador de alta frecuencia que llega hasta los 32 MHz y pues mediante los registros, pues ahí mismo vemos que ponemos el multiplicador de frecuencia y configuramos mediante números binarios ese acceso para que se active. Y aquí vemos las compuertas pues, NAND y oscilador. El oscilador no es más que un oscilador externo. Puede ser configurado por los siguientes modos, configurando los bits FE, FEX, TO, SC 2. Esto dentro de la configuración de bits. Todo esto lo vamos a ver en la práctica. Esto no puedes estar eligiendo más que uno. Por lo regular siempre elegimos este. Porque siempre pasamos este microcontrolador está por arriba de los 4. Oscilador secundario, ese es cuando te piden otro. Es un oscilador secundario, es un bloque de oscilador separado que puede usarse como una fuente de reloj de sistema alternativo. Está optimizado para 31 kHz y puede ser utilizado como un cristal externo conectado a los pines SCI y SOSCO o una fuente de reloj externa conectada al pin SOSCIN. En algunas ciertas aplicaciones, pues yo en lo personal veo que se aplica esto. Yo no lo he aplicado, así que casi no le meto yo importancia a eso. Pero sí se llega a aplicar, porque como es un reloj secundario, podrías hacer un reloj en tiempo real ahí. Pues en mi parecer. Bueno, aquí tenemos oscilador interno. Y pues ahí podemos elegir el de alta frecuencia. Puede trabajar hasta 32 MHz y el de baja frecuencia pues hasta 31. Y prácticamente aquí vemos una práctica, ¿no?, de cómo prender un LED. Nosotros vamos a prender un relay. También hablaré un poco acerca de la tarjeta, eso. Y aquí vemos los puertos registrados para realizar la práctica. Esto es port. Es un registro utilizado para leer o escribir datos. LAT es para escribir datos. El tris es para declarar las entradas y las salidas. Eso es muy importante declararlo. Y también el port sirve para que el microcontrolador cuando arranque, tú quieras que arranque en alto o en bajo los pines. También, por cierto, dependiendo la configuración de los pines. Si lo tienes en pull down o pull up. Bueno, aquí tenemos para el porta. Para el port B, port C, así es como se configuran, del menos significativo al más. Aquí un ejemplo, aquí todos son salidas. O sea, si yo voy a declarar, oye, todo el puerto C va a ser salida, pues nada más lo único que escribo en el compilador es esto. Si únicamente quiero el pin RA0, o sea, los demás van a ser entradas porque así lo va a leer, pues ya, lo escribes así. Y si quieres poner en alto solamente un pin, eso lo puedes hacer en la configuración. Ya nada más hay varias formas de hacerlo, no específicamente esto, con variables. Luego vamos a ver eso. Y pues aquí hay algunas prácticas a realizar que yo pues no voy a estar aprendiendo LEDs, yo voy a estar aprendiendo relays y vamos a estar viendo las compuertas lógicas de un microcontrolador en el entorno de MPLAB. Cabe recalcar que yo voy a estar hablando de cómo activar componentes electromecánicos, ya sea la plancha, la licuadora, el horno de microondas. Muchas cosas se pueden automatizar con tan solo señales TTL, ceros y unos. Antemano cabe recalcar que hemos terminado este video. Que tengan un buen día. Saludos.